Buenas noches, estimados auditores y teleescucha que nos ven a diario en los programas de la www.radiomiradordelgallo.cl. El día de hoy nos vestimos de gala porque tenemos un gran invitado, tal como lo habíamos anunciado por nuestras redes sociales, pero antes de eso, quiero darle las gracias a Alejandro Correa, que es la persona que nos permite salir al aire y que hace el enlace técnico para que esto se pueda llevar a cabo de la mejor manera posible. Radio Mirador del Gallo es una iniciativa del colectivo social y cultural del barrio San Eugenio, que transmite por la 107.9 del dial FM para todos los vecinos de Santiago Centro, además por su plataforma web www.radiomiradordelgallo.cl. Una vez terminando esta gran entrevista que tenemos el día de hoy junto a Pablo Salinas, este enlace quedará automáticamente, digamos, vinculado a este sitio web para que pueda ser visto por nuestros oyentes, por nuestros teleescuchas. Mientras se está conectando la gente, mientras están conectando los amigos, pedirle, por favor, vayan masificando este video. Necesitamos que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Darle las gracias, por otro lado, a Mario Jara, que también está compartiendo este video dentro de las redes sociales y masificándolo. Además, decir que estamos con una fuerte censura por parte de Facebook, así que le vamos a pedir a nuestros amigos que por favor vayan, insistir en que vayan por favor compartiendo este video. Decirles por último que en la www.radiomiradordelgallo.cl se ha creado un Patreon para la gente que nos sigue de afuera de Chile, de ahí, o un link donde nuestros auditores, quien quiera y pueda, por supuesto, vayan efectuando nuestros aportes para que este medio de prensa alternativo, que no es controlado por la élite de este país, pueda seguir en el tiempo al aire. Y tal como lo habíamos dicho, vamos a ir a los saludos protocolares. Quiero dejar con ustedes a un gran invitado. Él es epidemiólogo de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Mario Borini, que nos acompaña en exclusiva, en un enlace exclusivo para Chile, tal como ya lo hiciera la doctora Mónica Colombre, la doctora Roxana Bruno, don Ramiro Salazar, etcétera, y ahora tenemos a Mario Borini. Don Mario, gusto en saludarle acá de Chile y gracias por su tiempo. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Jorge Osorio y Pablo Salinas. Es un gusto para mí muy grande y además lo he escuchado con mucha atención, el aire de libertad que respiran en la radio. Así es, doctor. Agradecido por sus palabras, estimado doctor, y nuevamente reiterar los agradecimientos por su tiempo. Sabemos que esta conexión es en directo, allá en Argentina es una hora más, por lo tanto vamos a ir a lo conciso y preciso, como se dice, y quiero darle el pase a mi gran amigo Pablo Salinas para que partamos de inmediato. Pablo. Hola, buenas noches, Jorge, Alejandro, doctor Mario Borini. Entremos en materia en honor al tiempo. Doctor, nosotros lo hemos escuchado, su visión, su análisis crítico a la forma como los gobiernos, digamos, en la tendencia mundial que se ha impuesto, la forma como se ha enfrentado esta epidemia vinculada a este SARS-CoV-2, con el mal llamado como COVID-19, y puntualmente cómo lo ha enfrentado el gobierno argentino. Usted, me atrevería a decir, fue una de las primeras voces, entiendo yo, por ahí por el mes de abril, donde cuestionó, entre otras cosas, la decisión de la cuarentena cerrada, de este confinamiento ciego, cerrado. Explíquenos, por favor, digamos, como para dar a conocer lo que el resto de los auditores no conoce de su enfoque, ¿qué lo llevó a pronunciar, a emitir, a dar a conocer esa voz en forma tan temprana? Por favor. Sí, la cuarentena acá se decretó por un decreto de necesidad y urgencia el día 19 y el día 20 de marzo ya estaba todo el mundo cuarentenado en todo el país en 24 provincias argentinas. Mi primera publicación es del día 25 de marzo, o sea, 5 días después, en absoluta disidencia con ese temperamento. ¿Qué me llamó a mí la atención? Primero, la situación de extrema urgencia con que se hizo. En otros países se tardó 10, 15 días, por ejemplo en Singapur y en Japón, que estaban en el hemisferio norte y que por lo tanto estaban más sometidos a la posibilidad de una epidemia más extendida, porque por ahí comenzó en el hemisferio norte. Ellos se tomaron hasta el 7 de abril, o sea, se tomaron como 15 días. Y ahí hicieron una serie de preparativos.
Nosotros sin ningún tipo de preparativo, de la noche a la mañana, con la sociedad arrodillada, sin ningún tipo de reclamo, con los poderes públicos detenidos, tanto el legislativo como el judicial, dando una orden el Poder Ejecutivo a través de 9 DNU, de 9 decretos de necesidad y urgencia, se produjo esta cuarentena, que yo diría que es una cuarentena que fue militarizada, controlada por fuerzas de seguridad, una cuarentena que fue total para todo el país, para las 24 provincias, una cuarentena para todas las edades, jóvenes, de mediana edad y ancianos, y al mismo tiempo. Esto no sucede nunca en la epidemiología. La epidemiología es el arte de poder dividir la realidad en partes y decir, bueno, empezamos por acá, seguimos por allá, empezamos en un tiempo, en otro tiempo hacemos otra cosa, empezamos por algunas provincias, pero no por todas. Pensemos que acá 11 provincias no tenían casos, 5 tenían 0 y 6 tenían un caso. Así que se trató esas 11 provincias como las otras 13, que sí tenían casos. Así que eso me llamó mucho la atención. La otra cosa que me llamó la atención también es que nosotros habíamos aprendido del hemisferio norte que la edad promedio de muerte estaba arriba de los 75 años. Entonces resulta que ahora se cuarentenaban sanos. Es una cosa que nunca existió. Claro, uno dice, ¿qué tiene que ver esto con la realidad de las epidemias? Y bueno, las epidemias fueron funcionales al poder, fueron utilizadas por el poder. Entonces ahí la primera sospecha es que el poder está haciendo con esta epidemia algo irracional, algo que no es científico. La otra cosa que llamaba la atención es que fuera para todas las edades, en todas las provincias, al mismo tiempo. O cuando podrían haber dicho, pensamos por estas provincias, Capital Federal, la provincia de Buenos Aires que tenía casos, y dejamos las otras provincias para ir comenzando en la medida que aparezcan casos. Mientras tanto, establecemos fronteras sanitarias, donde la gente que ingrese desde lugares que estén enfermos, que haya enfermos, bueno, tendrá que guardar cuarentena durante esos días, o sea, esos 14 días. Esto tampoco sucedió. La otra cosa que me llamó la atención es que no se habló para nada de la inmunidad. Se esperaba la vacuna, como si fuera la solución. Tampoco se sabe de vacuna, así que era una afirmación insensata. Podría no haber vacuna. De hecho, en el HIV, en el VIH, en el SIDA, no hay vacuna. Y se la ha buscado muchísimo. O sea que no hay ninguna seguridad de que aparezca vacuna. Y aparecían frases como, no abriremos las escuelas, nadie irá a la escuela hasta que no haya vacuna. Eso era una insensatez. Y no se hablaba de la inmunidad natural. La inmunidad que uno trae al nacer, que es una inmunidad innata, que tiene que ver con la piel sana, que tiene que ver con las lágrimas, que tiene que ver con la saliva, que son germicidas, porque matan gérmenes, esa inmunidad no se hablaba, que eso nos protege mucho. Después de esa inmunidad superada, supongamos que el germen entrara, después de esa inmunidad, lo que ocurre es que hay una inmunidad celular, porque el organismo crea células capaces de atacar a los bichitos, y entonces uno se defiende con una inmunidad celular. Tampoco se hablaba de la inmunidad celular. Superar esa inmunidad celular, hay la creación de anticuerpos propios, sin necesidad de vacuna. Tampoco se hablaba de eso. Entonces, en vez de tener 3, 4, 5 millones de personas añosas, vulnerables, con recomendación de quedarse en domicilio, teníamos ahora 45 millones de personas en sus casas, obligadas en un régimen militarizado, donde habrían causas penales a la gente que no cumplía. La verdad es que me resultó extraordinariamente sorprendente. Ahí nomás escribimos que esto no era racional, no era racional. Había una conducta universal, no era solamente de la Argentina, así que esto estaba ocurriendo en muchos lugares del mundo, pero no todos los lugares acudían a cuarentenas de ese tipo tan restrictivas. Incluso países muy cercanos, como Uruguay, no tenían cuarentenas así con fuerzas de seguridad. Uno podía viajar de Punta del Este a Piriápolis o de Piriápolis a Colonia tranquilamente. Lo que había sí era una recomendación de que la gente añosa y los vulnerables guardaran domicilio, quedaran en domicilio, eso sí. Y el presidente Lacalle, que es neoliberal, dijo jamás nosotros haríamos una cuarentena obligatoria, jamás la haríamos, porque nos parece que es atentar contra los derechos y garantías que establece la Constitución. Sí. Así que nosotros caímos ahí en una situación muy compleja, donde incluso no se creyó que la gente podía tener una participación activa y responsable. Se creyó que la gente eran niños y había que tratarlos como niños. Y la gente aceptó ese trato. Eso también me sorprendió mucho.
que la sociedad se arrodilló. Los dirigentes de las organizaciones sociales, los dirigentes de las organizaciones políticas, los dirigentes de las organizaciones barriales. Yo dije, bueno, esto es un fenómeno general, ¿qué se podrá decir acá? Así que con bastante temor a la reacción, uno escribía, no era yo el único que escribía, hubo otros artículos también alertando sobre este disparate, pero uno lo escribía con el temor de que a uno le consideraran como que no quería, no estimara la vida, una cosa por el estilo, una cosa así, ¿no? Así que fue una situación grave, Pero salimos igual a escribir, poco a poco nos fuimos encontrando los que teníamos alguna sospecha de que esto no era racional, no era científico, no se había usado la ciencia, se había constituido una comisión de expertos formada por médicos de casos. Y los médicos de casos son muy buenos para atender los casos clínicos, pero no son buenos para las epidemias, no conocen. Se necesitaban epidemiólogos, se necesitaban demógrafos, se necesitaban sociólogos, se necesitaban psicólogos sociales, pero no estaban ellos en el grupo. Entonces, evidentemente, se había conformado una comisión de la cual solo se podían escuchar normas de tratamiento, antibióticos para usar, etcétera, etcétera, o terror, que fue la otra cosa que surgió. Pánico, ¿no es cierto? Una situación de pánico, permanentemente, mostrar los muertos, hablar de cuántos muertos había por día, y asustar con que eso le podía pasar a cualquiera, cuando en realidad se sabía perfectamente bien que la letalidad era mucho más baja de lo que se había dicho. O sea, se había empezado por decir que de cada 100 casos morían 3 o 4, después se dijo 2, y terminó siendo que de 1000 casos mueren 2, Así que también hubo un error ahí, ¿no? Esto también tiene su historia, ¿no? Porque las epidemias han sido usadas por el poder. Entonces uno dice, ¿cuánto de bien le vino al poder que ocurra esto? ¿No? En el Pentecostés, 3200 años antes de Cristo, se relata que a los leprosos se los consideraba pecadores y por lo tanto se los excluía, se los echaba de la ciudad. Entonces, quiere decir que ya se usaba el poder para excluir enfermos con la supuesta idea de que habían cometido un pecado, un daño moral. Bueno, después de esto vinieron varias situaciones donde las epidemias fueron funcionales al poder, como por ejemplo en la conquista de América. Es evidente que al venir los conquistadores trajeron enfermedades desconocidas y eso produjo una gran pérdida de población en el mundo nativo americano. Así que eso ya se sabía. Nosotros la duda que teníamos era qué funcional es al poder lo que está ocurriendo. Y encontramos algunas pistas. Por ejemplo, en el año 2009, Roger Bencaya, que era ministro de Biodefensa de Bush, era director del laboratorio Takeda en vacunas. Entonces él, después del SARS, dijo, ahora, cuando haya una nueva epidemia, tenemos que apelar a una cuarentena total. Una cosa insólita, cuarentena de sanos. Lo dijo en el 2009. No se sabía si se iba a seguir ese consejo, pero enseguida salió la OMS, diciendo que la pandemia era una enfermedad con localización en varios países de varios continentes y le quitó alta mortalidad, que era una parte de la definición original de la pandemia, que tenía que tener alta mortalidad. A partir de ahí, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no consideró que las pandemias tenían que tener alta mortalidad. Bastaba con que hubiera enfermos en distintos países de distintos continentes. De tal manera que ahora podríamos decir que tenemos 20 pandemias en este momento. La pandemia de la depresión, la pandemia de la obesidad, la pandemia de la hipertensión. Ampliando ese concepto, resulta que en vez de tener una pandemia tendríamos múltiples pandemias. Claro. Ya se estaba entonces generando un ambiente proclive a crear el pánico, a amplificar la idea del amor de mortalidad de una enfermedad, la idea del temor, ¿no? La idea de aceptar la cuarentena. Y después de esto vino, en el 2019, un autor que vendió 40 millones de ejemplares en una semana, que se llama Tomás Puello. Y él dio una orden como se le da a los niños, lo que debemos hacer ya. Una orden que se le da a los niños, lo que debemos hacer ya. Y el segundo libro se llama El martillo y la danza. Así que imaginemos un ingeniero de Silicon Valley,
lugar que concentra tecnología en el mundo, uno de los lugares, que da una orden y después dice el martillo y la lanza, refiriéndose con el martillo a pegar un martillazo arriba de la sociedad. El martillazo justamente era la cuarentena obligatoria coercitiva. Así que imaginemos nosotros cuánta presión hubo para que dirigentes de todo el mundo leyeran 40 millones de ejemplares y algunos todavía siguen hablando bien de ese texto. En ese texto, este hombre, que evidentemente es un hombre trastornado, dice, yo no soy responsable de lo que hagan los gobiernos, yo digo lo que hay que hacer. Lo que hagan los gobiernos es responsabilidad de ellos y las consecuencias no me corresponden. O sea, un verdadero, yo diría casi un psicópata, porque estaba dando una orden de la cual nos hacía responsable. Bueno, en esa situación nosotros llegamos a la cuarentena, condicionados por toda una dirigencia que acompañó este proceso desde Roger Bencaya, la OMS con su cambio de definición de pandemia y el martillazo sobre la sociedad que proponía Tomás Puello. Claro, doctor, lo estamos escuchando muy atentamente, la verdad su enfoque es muy completo, es de una riqueza que a mí en particular me interesa, me atrae mucho y no dejo de consignarle de que una mirada como la suya, a ver, tenemos que entender que el individuo medio, nos tenemos que preocupar del individuo medio, desgraciadamente, que se nutre de información, o se provee de información a través de los medios, no llamemos de los más medias. Yo lo hemos hablado muchas veces con Jorge en el programa todos los días lunes, tanto medios grandes como medianos o como pseudo prensa independiente, no visibiliza, no pone sobre la mesa enfoques de epidemiólogos como usted, donde integra, digamos, en lo que hemos asistido, me atrevería a decir yo en estos 4 últimos meses, a enfoques que ponen el acento casi exclusivamente en una materia de un campo de especialización muy fragmentado de la medicina y muchas veces muy de la mano con economistas o con modelos predictivos, con tablas estadísticas, o yo qué sé, o con proyecciones computacionales, por así decirlo, en frío. Pero es muy raro escuchar que de la epidemiología saltamos o nos nutrimos también de ciencias más netamente humanistas, de la historia, de la sociología, como usted bien ha hablado, y de ahí incluso llegamos a la geopolítica. Entonces, escuchándolo a usted, yo digo, tal como usted lo está exponiendo, esto viene de muy atrás. Yo no me voy a remontar tan atrás como usted, ciertamente. Simplemente puedo tocar el tema de los fenómenos sociales, porque yo lo veo como fenómenos sociológicos, lo que tiene que ver con la epidemiología, y hablemos del VIH, hablemos del acuérdense usted de la pandemia declarada hace 10 años atrás, del H1N1, y entre medio está el ébola, pongámosle. Bueno, yo ante esos, sobre todo los dos últimos, veo que esa inclinación natural, pongamos en esos términos, permítame usted, de la población, del grueso de la población, de los millones de habitantes de este planeta, por arrodillarse ante una declaración, ante una amenaza de pandemia, como le digo yo, esa tendencia casi natural a arrodillarse ante el anuncio de una pandemia, eso ya se veía en la H1N1 y cuando a través de los medios se difundía insisto en el término, amenaza de ébola o de un virus X, está tan enquistado en el 90%, sobre el 90% de la población. Consideremos que la gente no es especialista como usted, la gran mayoría somos gente de pie, como Jorge, como yo, como Alejandro, y ante la amenaza de una epidemia, de una pandemia, simplemente va a responder que el virus o este agente patógeno desconocido, sobre todo cuando es desconocido, ¿no? Y la ciencia médica, a través de los medios, siempre va a poner una nebulosa, porque no se maneja, porque no se ha aislado físico-químicamente, porque no se conoce la conducta, entonces hay una nebulosa. Y ante la incertidumbre y ante la nebulosa, como le digo yo, el porcentaje muy mayoritario de la población va a quedar en un estado de indefensión y va a ser víctima del miedo. Y el miedo, bueno, ¿qué pasa con el miedo? La gente simplemente no genera sinapsis neuronal,
no piensa, no reacciona, queda pendiente a lo que van a decir los superiores en autoridad científica, por eso decirlo. Entonces, esto, yo me atrevería a decir que este fenómeno, desgraciadamente, venía de muy atrás, y ahí sí, permítame emplear un término ya más de un economista, y hablando en una proyección, si lo hubiéramos hecho en el mismo 2010, cuando hubo esta, como con Jorge nosotros hablamos de marcha blanca, de la pandemia del H1N1, ya uno podría haber dicho, bueno, si las cosas siguen así, culturalmente hablando, porque yo creo que ahí está el concepto, culturalmente hablando, el día de mañana declaran una nueva pandemia y la gente va a reaccionar muy probablemente tal como lo está haciendo en este 2020. ¿No le parece a usted que hay un patrón cultural demasiado enquistado en gran parte del planeta Tierra? Sería penoso que no aprendiéramos de esto. Y nosotros tuvimos la suerte de que al comenzar por el hemisferio norte, tuvimos la suerte de poder saber lo que había que hacer acá. Y comenzando en el hemisferio norte, uno dice, qué raro, por primera vez o excepcionalmente, los países más ricos son los que sufren el primer embate. Bueno, en los países del sur, las políticas públicas fueron las que se encargaron de dar vuelta la situación y castigar a los más pobres. O sea, cuando ya venía una situación favorable al hemisferio sur, porque habíamos aprendido del hemisferio norte y podíamos decir, bueno, la muerte se concentra en estas edades, vamos a cuarentenar 4 millones de personas, 5 millones de personas, en la Argentina que tiene 45 millones de personas, y vamos a dejar 40 millones de personas circulando, creando inmunidad, y que son las que van a recibir a los 5 millones de personas que van a estar guardados en su casa cuando salgan y se van a encontrar con que no los van a contagiar, porque están todos inmunizados. ¿Qué es lo que pasa con las enfermedades habitualmente? Y mucho menos cuando no tiene alta letalidad, porque esta es una enfermedad que tiene baja letalidad. El SARS tenía 10%, pero esta tiene 2 por 1000, o sea, 0,2%. Entonces, y el MERS tenía 30% de mortalidad. Entonces habíamos aprendido y sabíamos que no castigaba a las edades intermedias, porque Nigeria, que tiene 200 millones de habitantes y está en un lugar muy pobre, como todos sabemos, no tiene casi casos. No tiene casi casos. ¿Pero por qué no tiene casi casos? Porque la edad promedio de los nigerianos, la expectativa de vida de los nigerianos, es de 54 años. Entonces nosotros sabíamos perfectamente que a edades menores de los 65 no teníamos por qué cuarentenar nada. Eso era categórico, este conocimiento era categórico. Ahora, también sabíamos que había una gran intención de vacunar, porque lo habíamos escuchado a Roger Bencaya diciendo que había que hacer cuarentenas, y él venía de ser el director del laboratorio de Takeda en vacunas, un laboratorio que ahora tiene 2 proyectos contra el SARS-CoV-2, 2 proyectos de vacunas, el laboratorio de Takeda. Entonces, ¿qué pasa? Que al cuarentenar y la gente no formar inmunidad, queda expuesta a una sola posibilidad de crear inmunidad, que es recibir la vacuna. Ahora resulta que la vacuna es tardía, primero insegura, no se sabe si se va a conseguir, así que no es seguro que se consiga. Llega tarde, porque llega más tarde que la inmunidad natural. Tiene costos y tiene posiblemente riesgos. Acá con la vacuna pneumocócica en el año 2012 murieron 13 niños. En el África con la Sabin, cuando se anticiparon, hubo 7.000 infectados y hubo un centenar de chicos que quedaron con parálisis para toda la vida y varias decenas que murieron. O sea, hay accidentes con las vacunas cuando se acelera el momento de usarlo sin haber agotado los tiempos de estudio, que llevaba antes 5 o 10 años. Ahora quieren sacar esta en un año, o en medio año, o en 8 meses. Entonces, las vacunas costaban $3. Cada vacuna dada en un país africano a un niño, o sea, en un país de bajos ingresos, costaba $3 en el año 1980. Y ahora, 40 años después, cuesta $30. O sea, aumentó 10 veces. La pregunta es, ¿qué cosa en el mundo aumentó 10 veces su valor en dólares en 40 años? Muy pocas cosas, ¿no? Entonces, evidentemente hay un conflicto de intereses entre cuarentena, que impide la inmunidad, y la necesidad después de apelar a una vacuna porque uno no tiene otra forma de producir anticuerpos. Así que hay un conflicto de intereses muy grande, ¿no es cierto? Ese conflicto de intereses está en muchas capas del asesoramiento que se han recibido en los gobiernos.
ese conflicto de intereses lo pueden tener los laboratorios, pero también lo tienen los grupos asesores, también lo pueden tener los grupos asesores, y también lo pueden tener algunos referentes del gobierno que están vinculados a la industria, que eso también ha sucedido. Entonces, hay un conflicto de intereses que no juega a favor de la población, juega en contra. Nosotros frente a eso tenemos que prepararnos para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Noruega hizo cuarentena. Hizo una cuarentena, le fue bastante bien, y después en un documento que sacó el Departamento de Salud Pública y el documento de Economía, en forma conjunta de Noruega, pidieron perdón a la población. Le dijeron que se habían equivocado, que no van a hacer nunca más cuarentena, que es un pecado. La palabra pecado está en el informe. Dice, es un pecado. O sea, adoptaron un poco la conducta de Uruguay. No se puede coaccionar a la gente a que guarde en forma con esa obligatoriedad y bajo control militar un determinado estilo de vida completamente, además de innecesario, a veces incumplible. La OMS, que tanto apoyó el desarrollo de los gobiernos con las cuarentenas, en los últimos documentos que ha sacado dice: en los países pobres es muy difícil hacer la cuarentena. Después dice, cuando hay hacinamiento es muy difícil guardar presencia domiciliaria a toda una familia. Y después dice, con las cuarentenas se ha vuelto muy difícil llevar un plato a la mesa, reconociendo el conflicto que empieza a aparecer entre la cuarentena y la miseria. Acá nosotros hemos tenido un aumento de la pobreza extraordinario, llegamos a diciembre con 39,5% de pobreza. A fin de marzo estábamos con 45, ahora estamos con 47, y se calcula que a fin de año, en diciembre, va a haber un 60% de niños pobres en el país. O sea, ¿cuánto vale un punto de pobreza? Un punto de pobreza que va a ser atribuible a la cuarentena, porque la gente ha perdido trabajo, se están cerrando empresas. Entonces, la pobreza está relacionada con la salud. Y bueno, ¿cuánta salud significa un punto de pobreza? Parecería que no han medido las consecuencias de sus actos estos gobernantes. Recién ahora, con las encuestas que no le dan, empiezan a abrir y empiezan a decir, bueno, que las provincias propongan cada vez más lo que quieren hacer, el gobierno nacional va a evaluar. Esto ya lo decían en forma tímida, pero al principio todas las provincias tenían que hacer lo que decía el gobierno nacional. Después empezaron a abrir un poco eso y ahora un poco más. Quiere decir que hay una idea de que esta situación federal se vaya contemplando según vaya ocurriendo en forma diferente en las provincias. Eso parecería como que es una cosa que puede servir para que haya una diferenciación entre provincias, ¿no? La otra cosa que está apareciendo es que se habla de autorresponsabilidad social, cosa que jamás se había hablado, porque más aún el presidente dijo: yo he sido elegido y lo van a hacer por las buenas y si no por las malas. Y el presidente y un miembro del comité de expertos dijo, van a tener que elegir entre la cuarentena, la terapia intensiva o la muerte. Son formas de trato a la población muy desconsideradas, muy autoritarios, terroríficos. Así que eso está cambiando. Y entonces ahora se empieza a hablar de inmunidad. Como la gente va a tener que salir de la casa, ahora no le pueden decir: mire, le dijimos que no salieran de la casa porque se iban a morir y ahora salgan. Entonces le dicen: no, quédese tranquilo, porque usted tiene la posibilidad de la inmunidad. Recién el 12 de julio se empezó a hablar de la inmunidad. Quiere decir que el discurso se va acomodando a cómo tiene que resolver el poder político este conflicto que él mismo ha creado. Sí, sin duda. Al menos en Chile, yo me atrevería a decir el Cono Sur y el resto de Sudamérica, la forma como le pongo la advertencia que esto es lo que se percibe a través de gran parte de los medios y gran parte de la población y de la opinión pública, al menos en Chile. La forma como ha manejado el gobierno argentino esta epidemia, esta pandemia, como quiera llamarlo, es ejemplar. Es ejemplar en el sentido que siempre se contrapone con Chile, donde las medidas, la reacción, la toma de la decisión del confinamiento ciego, del endurecimiento, el cierre de fronteras fue más tardío que comparado con Argentina. Y se ponen las cifras sobre la mesa y se habla, bueno, mientras en Argentina han muerto 10, en Chile han muerto 1000 o 100. Y mientras hay tantos contagios en Argentina, en Chile porcentualmente
número de su población es muchísimo más alto. ¿Cómo se puede reeducar a la gente que sigue creyendo que cuarentena, medidas policiales, confinamiento ciego, restricciones de la libertad ciudadana, mantener a la gente confinada en sus casas no es la solución? No es la solución. E incluso puede ser contraproducente para detener el avance de este mal, de esta epidemia. Sí, sí, Chile tiene 480 muertos por millón aproximadamente, y Argentina tiene 50 muertos por millón. Pero no se puede creer muy a pies juntillas estas cifras, porque a algunos países les conviene sobreregistrar muertos y a otros les conviene subregistrar muertos. Entonces va a ser muy difícil conciliar cifras entre países. Claro que cuando son muy distantes las cifras, uno dice, bueno, casi seguro que acá hay más y acá hay menos, porque son muy distantes las cifras. Pero cuando no sean tan distantes es muy difícil conciliarlas. A Argentina no le fue bien con la cuarentena. Es un lenguaje que no responde a los hechos. En 33 países de América Latina, Argentina está ubicada en el lugar 13, empezando por el primero, que es el que tiene más muertes por millón. Así que hay 20 detrás de ella que tienen menos muertes por millón. Entonces no le ha ido bien a Argentina, el país con más cuarentena en el mundo, más restrictiva, y que está en el lugar 13, empezando con el primero como el más malo, entre 33. Y si vamos al mundo, Argentina está 66, pero 66 significa que el primero es el más malo, San Marino, el que tiene más muertes por millón, después de Estados Unidos, Reino Unido, etc. Y son 215 países, así que hay 150 países que están mejor que Argentina. Entonces, ¿dónde está el éxito argentino? ¿Dónde está? Ahora, en el caso de Chile, ustedes sabrán cómo se llega a esa cifra de 480 muertes por millón, y cada país tiene una explicación de cómo esto ha ocurrido. Por ejemplo, en Suecia, una persona bastaba con que tuviera un test positivo, aunque fuera de cualquier otra causa, y le colocan muerto por COVID, por ejemplo. En cambio, en Finlandia, si uno muere en un sanatorio privado, no lo registran como COVID. Tiene que morir, para que valga el registro de COVID, tiene que morir en un establecimiento público. Así que Suecia sobreregistra muertes y Finlandia subregistra muertes. Claro. Quiere decir que va a ser muy difícil cazar estas cifras. Por otra parte, el resultado de la cuarentena ya es conocido, porque en Estados Unidos, sabiendo que se confunden los muertos por COVID, con COVID, sin COVID, que se confunden, incluso ahí se confunden porque el pago a los establecimientos donde internan pacientes con COVID es mucho más fuerte. Si internan por COVID es $5.000, pero si va a terapia intensiva son $13.000. Y si lo respiran son $30.000. Entonces hay un interés, un conflicto ahí de interés de sobrediagnosticar y sobreactuar. Entonces, sí, Estados Unidos, para limpiar esto, tomó la tesitura de no separar los muertos por COVID, con COVID, sin COVID, sino todos los muertos. Y eligió 5 estados que no tuvieron cuarentena nunca: Arkansas, Dakota del Sur, Dakota del Norte y otros 2. Son 5 estados. Y comparó las muertes en esos 5 estados con los otros 45 estados que conforman Estados Unidos para completar 50 estados que tuvieron cuarentenas parciales o cuarentenas totales, cuarentenas más restrictivas o menos restrictivas, pero cuarentenas. ¿Y qué demostró? Que en los lugares, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Arkansas y esos otros 2 estados que no recuerdo ahora, la mortalidad total, por COVID, con COVID y sin COVID, total, era mucho menor que en los estados cuarentenados. Así que hasta les va a jugar en contra con el tiempo la mortalidad que se va a producir, la sobremortalidad que se va a producir por otras causas no atendidas, justamente porque se ha producido una subversión de prioridades, atendiendo al COVID y impidiendo que la gente se atienda de las cosas que también se padecen y que también llevan a la muerte. Pensemos nomás que en el mundo hay 600.000, 700.000 muertes por gripe, y resulta que por COVID en este momento
cuántas muertes tenemos en el mundo. Quiere decir que no llegamos a esa cifra. Y hay 15 millones de muertos por infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular. O sea, hay 20 causas que son más importantes que el COVID y que no han merecido la atención del COVID. El COVID mata al 2% de la población que muere por año. Quiere decir que si mueren 57 millones de personas por año en el mundo, solamente por COVID van a morir 1.200.000, 1.300.000. Y nosotros, 98%, ¿qué hacemos? Entonces ha habido una subversión de prioridades. Si uno dijera, si por este 2% hicimos todo este lío, por el otro 98%, ¿qué tenemos que hacer? Porque el otro 98% también es prevenible, también se pueden hacer cosas. También se pueden hacer cosas con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, contra la bronquiolitis de los niños, contra las infecciones respiratorias agudas, contra el infarto agudo de miocardio, contra la diabetes. ¿Cómo no se van a poder hacer cosas? Sin embargo, no se hizo nada proporcionado como se hizo con el COVID, ¿no? Ahora el tema que tienen ahora es la dificultad de que el virus siga con la virulencia que tiene, porque también se está demostrando que la pendiente, que es una medida estadística de la curva, la pendiente es estable, lo cual debería llevar a que la gente se tranquilice y piense que no es cierto que se van a producir 40 millones de muertes en el mundo, de ninguna manera, de ninguna manera. Entonces, si vamos recién por 600.000 muertes en el mundo, estamos muy lejos de las 40 millones amenazadas. Entonces, tendríamos que tener un baño de tranquilidad. La pendiente de la curva es estable y de ninguna manera va a haber un incremento exponencial de los casos, salvo que haya una sorpresa imprevisible, algo, pero tal como va la curva no va a haber. Incluso el virus, según la teoría epidémica, se está adaptando con el hombre, con el humano, y los casos son menos graves. Giuseppe Rimusi es un conocido clínico italiano, en Italia estudió los casos cuando estaban en plena epidemia grave, después fue viendo cómo se atenuaban los casos, se fue a Florida y observó lo mismo. Los casos llegan graves, pero en forma rápida se solucionan, mucho más rápido que antes, como si la virulencia del germen no fuera la misma que tenía. Incluso Jean-Luc Montagnier, el descubridor del VIH, dice él que no cree que el virus sobreviva, dice que es un virus fusión, o sea que es un virus, digamos, que tiene arbitrariedad en su composición, que estaría formado como por dos virus, el VIH y el coronavirus, y que eso es tan desarmónico que él cree que no tiene viabilidad. De tal manera que hay muchas posibilidades de que la vacuna llegue cuando el virus ya no esté. Esa es otra condición que hay que también pensar. Claro. Claro, otro de los temas que se viene por encima, sobre todo en el hemisferio norte, donde, bueno, voy a adelantar a la pregunta, pero porque algunos hablan de una segunda ola, a eso voy, que es uno de los temas que en el hemisferio norte se está poniendo, está en caliente en los medios, en los principales diarios, yo qué sé. Epidemiólogos, como diría Raoult, el francés, prácticamente él, siendo un científico serio, no la puede descartar, porque en esta materia nadie tiene una bola de cristal, ni puede ser categórico. Pero en base a los antecedentes, dice él, es muy raro, altamente improbable que venga, que sería algo casi inédito en la historia de la ciencia, por así decirlo, que viniera una segunda ola, menos una tercera. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Es tan improbable la generación de una segunda ola? La teoría epidémica es una teoría, pero los hechos se corresponden con la teoría y muestran que a medida que pasa la epidemia, los casos decrecen en gravedad y las segundas olas y terceras olas son olitas comparadas con la primera. O sea que el clima de alarma es coherente con el alarmismo con que se tiñó esto desde el principio, pero no tendría sustento. Estamos con una pendiente estable en casi todos lados y eso asegura que no va a haber un incremento exponencial en ningún lado. No vamos a volver a una situación tan dramática. Eso sería lo esperable. En relación, otro de los temas, yo no sé si usted lo domina, no leí al respecto, la verdad, textos de ustedes donde se refiera a lo que quiero poner sobre la mesa,
que tiene que ver con los test de detección, que han sido cuestionados, ambos, tanto el de la polimerasa como el seriológico. ¿Qué tan Sí. fiables son a su juicio los test para detectar este SARS-CoV-2? Y como hay inmunidad natural, que no necesita anticuerpos muchas veces porque depende de tener la piel sana y la físico-química del cuerpo bien, lágrimas, etcétera, bien. Eh, Uno puede cursar toda la epidemia y ser negativo. Se calcula que puede ser negativo el 70% de la población y no se va a enfermar por ser negativa, porque la inmunidad la alcanza perfectamente. La inmunidad innata de su propio cuerpo, de su propia piel, la inmunidad celular, que son las células que si el bichito entra van y atacan al bichito, esas células propias nuestras que se llaman macrófagos, y después la inmunidad por anticuerpos propia, que sería como la tercera etapa de desarrollo cuando están superadas las dos anteriores. Pero muchas personas tienen la inmunidad innata y la inmunidad celular y con eso alcanzan, no llegan a formar anticuerpos. Se calcula que pueden llegar a ser 70-80% de la población. Y esas personas no contagian a nadie, porque han rechazado, lo tienen absolutamente controlado al germen. El germen no los puede enfermar, ¿se entiende? Así que esa sería la mejor que puede pasar con la vacuna es que no sea necesaria. En vez de ser como los infectólogos que están desesperados por decir la solución, que aparezca la solución, la única solución es la vacuna, se tendría que decir la mejor solución es que no necesitemos la vacuna. Esa sería la mejor solución. Que nosotros naturalmente prescindamos de la vacuna porque hemos vencido la epidemia con nuestras defensas naturales. Eso sería lo mejor. Ahora, el cálculo de la vacuna es alarmante. Bill Gates dice que se necesitan 8.000 millones de vacunas. Yo digo 8.000 millones de vacunas, este hombre está pretendiendo vacunar a todo el mundo, sea o no inmunizado, porque 8.000 millones es la población mundial, 7.500. Se está pensando en un poco de pérdida y todo el resto se usa para vacunar. La verdad es que es una cifra que no admite, no tiene sensatez ninguna, porque se supone que entre 7.500 millones de personas en el mundo, muchas no necesitan vacunarse porque están inmunizadas, ¿no? Él se ve que piensa no hacer diferencia ninguna y se vacuna a todo el mundo. Con lo cual hay que pensar que debe haber un mecanismo coercitivo previsto para obligar a la vacunación compulsiva. Porque hablar de 8.000 millones de vacunas, están pensando en la vacunación compulsiva. Es una cosa grave, con una vacuna que no tiene el tiempo de prueba, que no va a tener el tiempo de prueba. Lo que han logrado es que, como tiene una fase preclínica en animales y luego la fase 1, la fase 2, la fase 3 para conseguir conocer la dosis, la seguridad, el beneficio, lo que han logrado es superponer las fases. Entonces antes se hacía una fase primero, después la otra y se tardaban 5 años en tener una vacuna o 10 años. Ahora al superponer las fases acortan eso. Sí, pero sería interesante que al empezar una fase superpuesta con otra, tuvieran el conocimiento preciso de qué pasó con la otra fase en algún momento, porque si llega a desconocerse lo que pasa en una fase y ya actuando en una fase siguiente, evidentemente puede haber excesos de tranquilidad en el investigador que no se corresponden, porque no se han evaluado muy bien la inmunidad que produce, el riesgo y el beneficio que produce. Entonces, me parece a mí que se está corriendo contrarreloj y se corren riesgos que lo van a pagar los países que ofrezcan voluntarios para hacer esa vacuna si la vacuna no llega a ser segura, ¿no? Por otra parte, hay que ver si la consiguen, porque es un virus de RNA, de ácido ribonucleico, como el virus del VIH, con el cual nunca se consiguió vacuna. Así que habría que ver si consiguió una vacuna propia para este virus, ¿no? También habría que ver si los vacunados, añosos, por ejemplo, forman inmunidad, porque el sistema inmunitario también se resiente con los años y a lo mejor la gente añosa no forma inmunidad, igual que las personas jóvenes, ¿no? Así que bueno, hay muchas incógnitas que habría que resolver con el tema de la vacuna. Doctor, ahora, una pregunta. Perdón, Jorge. Pablo, adelante.
No, era la última pregunta. Era la última pregunta, doctor. En virtud de sus palabras, ¿no estaría, a su juicio, un tanto sobrevalorada la vacuna como herramienta médica, como solución médica, considerando lo que usted está mencionando en este momento? Que a ver, que nosotros tenemos nuestra capacidad de generar anticuerpos. Estamos dotados, porque ese enfoque se deja un poco de lado. ¿Ah? Se deja como siempre y cuando, aquí, mire, yo lo aclaro, aquí la presidenta del Colegio Médico Nacional de Chile condicionó una vuelta a la normalidad siempre y cuando llegue la vacuna. La presidenta, estoy hablando de la presidenta del Colegio Médico de Chile. O sea, antes de que llegue la vacuna, no podemos, población al menos de Chile, pensar en volver a retomar nuestra vida normal hasta antes de marzo. Entonces, por eso le digo, en la semana pasada conversamos con la doctora Roxana Bruno y ella también hablaba de estos conceptos, por así decirlo, de estos enfoques médicos que tienen que ver con autofortalecer nuestro sistema inmunológico, porque nosotros como ser humano, como organismo humano, estamos dotados de las células de memoria, de nuestra propia capacidad de generar anticuerpos y de repeler, como dice usted, todas estas invasiones de agentes patógenos. Entonces, por eso le pregunto, ¿el tema de la vacuna no está a su juicio un tanto sobrevalorado? Sí, yo por ahí hasta peor que sobrevalorado, porque ¿cómo uno puede estar seguro de que se va a encontrar una vacuna? Imaginemos, si no se llega a encontrar una vacuna, entonces quiere decir que quedamos cuarentenados para toda la vida, no va a haber escuelas rurales funcionando, no va a haber chicos socializándose, las familias no se van a poder encontrar porque no aparece la vacuna. Es insensato esto. Eh, es como querer predecir algo sin estar seguro, no es científico. Pero eso es lo que ha pasado con este tema, ¿no? Que uno dice, ¿cuánta falta de ciencia que hubo en todo este tema, ¿no? Jorge, por favor. Doctor, le voy a robar algunos minutos ya antes de poder, para que usted se vaya a descansar. Preguntarle lo siguiente, quiero ser un poco más incisivo específicamente con los exámenes PCR, que es el examen que se ocupa acá en Chile, donde se amplifica se dice, la ciencia médica dice que se amplifica el ARN del virus. Pero ¿de qué virus estamos hablando si el virus, yo por la información que manejo, está secuenciado pero aún no está aislado? Claro. Sí, ha sido fotografiado, está secuenciado. El virus, digamos, no cabría duda de que existe. Ahora, la PCR no es específica, puede dar falsos positivos, puede dar falsos positivos. No es verdad que sea específica. Y tiene valor, esos test tienen valor cuando uno lo hace en una persona que tiene síntomas en un lugar donde está la epidemia. Pero cuando uno lo hace en una persona que no tiene síntomas, en un lugar, en una provincia, en un departamento, en un partido, en un lugar donde no hay epidemia, y la posibilidad de un falso positivo está ahí nomás, está a la vuelta de la esquina. No se puede decir que sea un verdadero positivo. Así que los test deberían aplicarse en casos y contactos para estar seguros de que hay mucha probabilidad de que si es positivo sea un verdadero positivo. Y en el contexto de una epidemia. Si nosotros no tenemos la epidemia y los casos y contactos no son casos ni contactos, sino personas tomadas al azar en una plaza cualquiera, y la posibilidad de un falso positivo es enorme. El PCR da positivo primero que nadie, porque son los fragmentos supuestamente virales. Después aparecen los anticuerpos, que aparecen las inmunoglobulinas, aparecen en las semanas siguientes. Bueno, uno puede hacer esos test, pero tienen tanto más valor cuando están orientados por la clínica, cuando el profesional ha determinado que en este caso le voy a creer un poco más al resultado. Pero si yo hago un revoleo de test y a ver un tire y pegue, a ver qué es lo que sale de eso, y eso es verdad, eso, y no, eso no se debería hacer, eso no se debería hacer. No se debería hacer porque no son test específicos.
Bajo lo que usted dice, doctor, me queda más que claro. Yo la verdad que en términos personales no me resfrío hace 3 años, y por tener un buen sistema inmunológico, hace 3 años que yo no me resfrío, pero si a mí me tomaran el examen PCR, lo más probable es que dé positivo. Es lo más probable. Ahora, doctor, llevándolo un poco al tema de las medidas, se habló del confinamiento por un lado, yo quisiera llevarlo a juicio suyo, el tema del uso del barbijo, como se conoce, o la mascarilla acá en Chile. ¿Amerita que la población, la ciudadanía, esté usando el barbijo casi las 24 horas del día? Estamos hablando que hay gente que la usa 15, 16 horas en el día. Sí, la Organización Mundial de la Salud fue y vino de esto varias veces, con un tipo de barbijo, con otro. El barbijo te reduce un 3% del oxígeno inspirado, o sea, el oxígeno que nosotros inspiramos tiene 20 puntos y medio por ciento de oxígeno, el aire. Cuando uno se coloca el barbijo, uno respira un oxígeno mucho menor, un aire mucho menos rico, tiene 17,5, o sea que uno perdió 3 puntos de oxígeno. Eso a un enfermo respiratorio, evidentemente, es una molestia grave. Por otra parte, uno no solamente sabe el problema del oxígeno, sino que además al respirar nosotros eliminamos anhídrido carbónico. Y ese anhídrido carbónico también se estaciona en el barbijo y se produce lo que se llama hipercapnia. Y eso también es serio en enfermos respiratorios. Quiere decir que el barbijo habría que limitarlo a los casos en que esté probado que funcione. Y probado, y si hay distancia física, mal llamada social, que eso también es sospechoso de por qué le llamaron distancia social, cuando es distancia física, si hay distancia física suficiente, en realidad el barbijo deja de tener sentido. Ahora, si esa distancia se acorta y hay quien tiene que usarlo, y lo tendría que usar la persona que emite gérmenes, la persona que está enferma, la persona contagiante, no la que no tiene. La que no tiene, ¿para qué va a usar barbijo? Quiere decir que lo del barbijo habría que seguirlo mirando con cuidado. No es una precaución de más llevar el barbijo por si uno entra en un lugar con cierta cantidad de personas y no puede guardar la distancia física y lo usa en ese momento. Eso es correcto, eso es una precaución correcta. Pero generalizar el uso o estimar que con el barbijo uno logra una protección segura, eso no es correcto. Eso no es correcto. Y en lugares abiertos donde hay distancia física suficiente, usar barbijo es ridículo, es francamente ridículo. Doctor, la verdad, categórica sus respuestas, que son compartidas por quien les habla. Hacerle las últimas 2 preguntas, estimado doctor. Y yo escuché atentamente el relato y usted mencionó la OMS. A juicio suyo, la OMS, las recomendaciones que ellos han dictado, porque un día dice una cosa, al día siguiente se desdice, no hay claridad al respecto. A juicio suyo, ¿cómo ha sido el desempeño de una cuestionable OMS que no ha dado las directrices claras del manejo de esta pandemia? Y yo ya comenté cómo cambiaron la definición de pandemia, que es un hecho sorprendente y negativo. Pero tiene más cosas negativas. La Organización Mundial de la Salud era financiada por países, fue creada por países en la posguerra y como parte de las Naciones Unidas, y los aportes dinerarios eran aportados por los países. Poco a poco los países fueron perdiendo proporción frente a los laboratorios. Y en este momento el financiamiento de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, es fundamentalmente por laboratorios y por la Fundación Bill y Melinda Gates, que tienen intereses empresarios, que no son intereses vinculados al bien común, son intereses vinculados al bien empresario. Entonces, uno dice, la Organización Mundial de la Salud ha perdido el carácter de entidad creíble, confiable, rectora en salud para todo el mundo, y ha sido reemplazada por intereses que pueden ser contra la salud, porque pueden estar vinculados a un fenómeno económico como una tasa de ganancia, pero no necesariamente la cobertura de la salud. Habría que ver caso por caso.
De hecho, ahora, adelante, doctor, perdón. No, de hecho que en varios países se han hecho investigaciones prohibidas donde la Organización Mundial de la Salud ha participado y la Organización Panamericana de la Salud han participado justamente en el tema de vacunas. Acá en Azul, en la provincia de Buenos Aires, en el año 1986, por ahí, se fusionó el virus de la rabia con el virus de la viruela y se produjo un escape en el laboratorio. En ese escape, algunos técnicos fueron contaminados, que tuvieron que seguir controlados de por vida. Esa investigación estaba prohibida y en ningún país se podía hacer. Con la anuencia del gobierno argentino de entonces y con la anuencia de la Organización Panamericana de la Salud, en el Centro Panamericano de Zoonosis, que funcionaba en Azul, ahí se hizo esa fusión, con la supuesta idea de que si costaba mucho fabricar una vacuna antirrábica, porque tiene un nivel de reproducción lento, al asociarlo con la viruela, se producía un híbrido que se multiplicaba más rápido y se conseguía más vacuna en menos tiempo. Esa era un poco la explicación. Cuando se produce este fenómeno es un escándalo mundial. Es un escándalo mundial, porque esa investigación estaba prohibida en todos lados. Entonces, hubo un arreglo de partes, se le echó tierra a eso, se tapó eso, y el arreglo de partes consistió en nombrar al secretario de Salud Pública de la Argentina, que era responsable de haber autorizado eso, se lo nombró como director de otra organización, se lo nombró como director de la Organización Panamericana de la Salud. Y eso atenuó, digamos, entre bueyes no hay cornadas, como se dice acá, y atenuó el impacto escandaloso del hecho y pasó a nada. De todas maneras, quedó una denuncia colocada en la justicia que todavía no tiene solución. Pasaron un montón de años, no hay dictamen, pero están las pruebas ahí de esa investigación. Quiere decir que con la vacuna o con los medicamentos o con determinados productos de la medicina, hay intereses que pasan por arriba de las leyes, con la posibilidad de hacer grandes daños. Y ese hecho lo demuestra claramente. Perfecto, doctor. Ahora, me quedan las últimas dos preguntas. La penúltima pregunta es en relación a la vacuna específicamente. Sabemos que para establecer una vacunación, a lo menos son una media de 6 años de estudio. Algunos hablan entre 4 hasta 8 años, digamos, por una vacunación. Nos llama mucho la atención que al cabo de 6 meses, y menos, 4 meses que llegó el SARS-CoV-2 acá a nuestro cono sur, ya se tenga la vacuna. De hecho, acá en Chile, en agosto parten ya las pruebas con 3.500 voluntarios. Ahora, el día de hoy, informan por la prensa que a partir de septiembre. Y en el relato con nuestros hermanos argentinos es que ya también están en las mismas fechas. O sea, desde el punto de vista científico, doctor epidemiológico, ¿qué respuesta hay hacia eso? ¿Cómo enfrentan ustedes esta situación? Yo lo sé, porque a todo esto agradezco, porque yo pertenezco al grupo donde están destacadas personalidades, entre ellos usted, en el chat, digamos, entonces estoy recibiendo información de primera línea. Pero ¿cómo lo enfrentan ustedes, doctor, este tema? Yo sé que ustedes se están organizando, de hecho, este fin de semana hubo una destacada participación de su colega, el doctor Ramiro Salazar, en la Convención de Doctores por la Verdad, digamos, que se hizo en Madrid, digamos. ¿Cuál es la estrategia que ustedes van a enfrentar a partir, digamos, de esta convención que marcó un antes y un después en esto? Y va a haber que tomar muchas precauciones y va a haber que exigir al gobierno y a las autoridades que regulan estas investigaciones todos los antecedentes que avalen que se tomaron las medidas de seguridad, que están evaluando los riesgos, que hay suficientes antecedentes para pensar que es beneficioso. Nosotros en el grupo de epidemiólogos metadisciplinarios, que se llama así metadisciplinarios porque hemos visto que más allá de la ciencia, que ha colaborado muchas veces negativamente en advertir esto que estamos comentando ahora en este programa, la ciencia se quedó atrás, muchísimos científicos se callaron la boca con esto que ha pasado, somos muy pocos los que salimos a hablar de esto.
Entonces hemos advertido que gente que no tiene una disciplina científica, que son comunicadores sociales, por ejemplo, han percibido el bosque, se han dado cuenta de esto que estamos hablando en esta reunión. Entonces nosotros dijimos, esto excede lo disciplinario, entonces le vamos a llamar grupo de epidemiólogos metadisciplinarios, o sea, gente que es capaz de ver fenómenos de población desde también fuera de las disciplinas formales conocidas. De ahí viene el nombre, de epidemiólogos metadisciplinarios. Entonces, en ese grupo tenemos previsto y ya tenemos redactada una nota requiriendo al poder público todas estas garantías que vos estás nombrando, que ustedes están nombrando, un poco haciéndonos cargo de que por haber visto este problema, tenemos la responsabilidad de salir a los poderes públicos y exigirles, requerirles, pedirles que nos den toda la información que pueda ser confiable y válida para avanzar de la manera en que lo están haciendo. Perfecto, doctor, perfecto. Yo, Pablo, por mi parte no tengo más preguntas. Si quieres, liberamos al doctor Mario Borini. Pablo. Sí, ya llevamos una hora. Jorge, yo creo que por respeto al doctor, ha sido muy ilustrativo, muy enriquecedor sus palabras. Yo por mi parte no me queda sino agradecerle su tiempo, su gentileza, porque voces como la suya, y con esto termino, yo le pongo ese acento. Acá en Chile no hemos logrado hemos invitado a la comunidad científica nacional de Chile, pero no han acusado recibo, por así decirlo. Es lamentable, bueno, son muy pocas las voces. Tenemos un privilegio ahora, esta noche, de haber compartido con usted, de haber escuchado. Yo personalmente se lo agradezco su tiempo y su gentileza. Agradecerle también, doctor, su gentileza. Volvemos a reiterar, sabemos que esto es un streaming en directo, por lo tanto ya una hora más tarde allá en Argentina. Agradecerle infinitamente su amabilidad. Esperemos que no sea la última oportunidad que nos pueda acompañar para que nos dé esa fuerza, esa luz que necesitamos, digamos, para tener el espíritu en alto, para enfrentar esto que estamos enfrentando, que es tan oscuro, esta situación. Y mi respeto finalmente, doctor Mario Borini, a usted en especial, es un hombre valiente. Nosotros, Jorge Osorio, Pablo Salinas, tenemos que pensar que esto tiene que servirnos, que esto ha sido muy grave lo que ha ocurrido. No podemos desmerecer la gravedad de esto, no podemos olvidarnos, decir, bueno, se terminó la pandemia, le tiraron un poco de tierra arriba, se disimularon algunas cosas y están las cosas como antes. Esto no podría volver a ser como antes jamás. Los sistemas de salud tendrían que sufrir una profunda transformación. Yo no sé si el presidente de ustedes lo dijo con toda convicción, pero yo noté unas palabras acá donde dicen que al cambiar el ministro, que era Mañalich por Enrique París, dice el presidente, le adjudica también la responsabilidad, liderará la profunda reforma pública y privada. O sea, yo no sé si es intención del presidente, pero debería ser intención nuestra, seguro, y no cejar. Nosotros tenemos que estar atrás de una profunda reforma público-privada de la salud en función de que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Pero no esto, ningún fenómeno que desmerezca la salud, que haya liquidado los sistemas públicos, que haya producido transferencia de riqueza desde los sistemas públicos a los sistemas privados, que le haya metido la mano en el bolsillo a la gente para que pague de su bolsillo lo que ya venía pagando por impuestos y que no se notaba en los sistemas de salud porque se venían deteriorando. Bueno, todo esto lo hemos visto y hemos dicho muy poco. Esto nos tendría que salir, tendríamos que salir de acá fortalecidos y decididos a que el sistema de salud tiene que tener un cambio profundo. Lo diga el presidente, no lo diga el presidente, es una palabra nuestra, un compromiso nuestro, salir con un cambio profundo en los sistemas de salud, donde nos jugamos tanto, venimos aportando hace tantos años, y cuando llegan estas emergencias nos encontramos con estas sorpresas, a veces profundos malos tratos, ¿no es cierto? Y esto no debería ocurrir nunca más. Esto al personal habría que darle el lugar que no ha tenido, a la tecnología en los sistemas públicos, que están obsoletas muchas veces, ¿no es cierto? La expulsión que se produce de personal permanentemente, sobre todo de personal cuando es maltratado. En el caso de nuestro país
fundamentalmente las enfermeras. Imaginemos que en Argentina hay 20.000 enfermeras que están lavando pisos, que están haciendo costura, porque han sido expulsadas del sistema. Y no es que 20.000 sean muchas, nosotros necesitamos 150.000 enfermeras y hemos expulsado 20.000. Entonces es muy malo el trato que les damos, ¿se entiende? Entonces aquí el poliempleo, el riesgo laboral de algunos profesionales de la salud. Nosotros tenemos 2/3 del personal de la salud precarizado en la Argentina. Y estamos pidiéndoles un esfuerzo en una epidemia que les puede costar la salud y resulta que no se habla ni una sola palabra de salir de la precarización laboral. Entonces es una cosa muy grave lo que está ocurriendo. Lo mire uno por el lado del presupuesto, lo mire por el lado del personal, lo mire por el lado de la tecnología. Acá para todas las epidemias y pandemias que figuran en el presupuesto nacional, se le asignan 7 pesos con 11. 7 pesos con 11 deben ser 6 centavos de dólar, ¿no? ¿Será? 6 centavos de dólar. Por persona y por año. Para 13 enfermedades epidémicas y endémicas. Imaginemos lo que es esto. Es un presupuesto ridículo. Bueno, si nosotros no reaccionamos con el presupuesto, con la tecnología, con el tema del personal, con la responsabilidad social, que nos han tratado como niños, nos han tirado como muñecos al sótano, cuando nos dijeron vamos a la cuarentena, nos han tirado como muñecos al sótano. Y lo hemos aceptado. Lo grave de esto es que lo hemos aceptado. Tenemos que tomar conciencia y decir esto nunca más. Gracias, doctor. Nuevamente saludar a nuestros hermanos argentinos a través suyo, saludar al equipo multidisciplinario, digamos, que usted dice, doctores, digamos, por su ardua labor, que a mí me consta porque soy partícipe, vuelvo a insistir, de ese WhatsApp, y veo, digamos, de qué manera a lo menos están cuestionando las medidas, cosa que acá en Chile la ciencia está al debe en esa materia. Doctor, despedirlo. Muchas gracias por este enlace. Nosotros con Pablo vamos a seguir. Así que muchas gracias, estimado doctor Mario Borini, epidemiólogo de la Universidad de Buenos Aires. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le recuerdo para todo Chile que yo siempre tuve a Chile con sus mejores estadísticas e indicadores que la Argentina durante muchos años. Chile tenía indicadores de salud sustantivamente mejores que Argentina en mortalidad infantil, mortalidad materna, etc. Así que tenemos que recuperar las bondades de los sistemas que teníamos, que pudimos tener o perdimos en el camino o nunca tuvimos la posibilidad de concretarlo. En el caso de la Argentina, llevamos muchas décadas de deterioro.